Bien, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado Claudio Godoy, psicoanalista que también es miembro de la EOL y la AMP, pero que bueno, nosotros lo conocemos, ha colaborado con nosotros en otras entrevistas, así que es un gran placer tenerte aquí, Claudio, nuevamente. Gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes. Es un gusto para mí siempre poder conversar con ustedes. Bueno, en esta ocasión, Claudio, estamos en este contexto simbólico ¿Mm? entre el próximo congreso de la AMP, que se llama No hay relación sexual, y Ujú. tenemos también en las próximas jornadas de la nueva escuela lacaniana, así la metáfora paterna es el título que lleva, y con el propósito de compartirlo con la comunidad país del psicoanálisis y en particular, digamos, con la comunidad de la NEL general en sus distintas escuelas, pero ¿por qué no? Abrir el abanico hacia las otras escuelas y en este caso entonces desde Buenos Aires también, donde Ujú. te encuentras. Quisiéramos empezar y con la propuesta que te hicimos del título de esta entrevista es Los no del padre y su relación con el psicoanálisis. No sé si Bueno, quieres decir. obviamente, sí, no, es un tema amplio, ¿no? Porque toda la perspectiva de la elaboración lacaniana en torno a la función paterna, ¿no? Se abre en muchas perspectivas, ¿no? Quizás por eso en el título, ¿no? Habías puesto también los no del padre, ¿no? Como si hubiera distintos no, ¿no? Claro que Lacan de alguna manera, con la metáfora paterna, ¿no? Formaliza la estructura del Edipo freudiano, ¿no? Eso fue un paso muy, muy audaz, podríamos decir, para la época, y permitió un modo de reordenar la clínica entre neurosis y psicosis, a partir de esta idea de la metáfora paterna, que nos da entonces la estructura, ¿no? La sincronía del Edipo, ¿no? Digo esto de la sincronía y la estructura porque simultáneamente él elaboró lo que llamó los tres tiempos del Edipo, ¿no? Que sería su perspectiva diacrónica, que los tres tiempos de alguna manera son consecuencia de esa estructura, ¿no? De la operación de esa estructura, ¿no? Podríamos decir, esa estructura como tal tiene tres tiempos, ¿no? En sus consecuencias, ¿no? Podríamos decir que ahí aparece en todo caso la idea de la metáfora, pero el concepto de nombre del padre Lacan lo viene desarrollando desde antes, ¿no? Es muy interesante ver cómo Lacan va forjando ese concepto. Especialmente creo que yo un texto fundamental, que es un antecedente clave de la formulación de la metáfora, es el texto sobre el mito individual del neurótico, ¿no? Donde al mismo tiempo ella, y este es un punto me parece fundamental, ¿no? El padre tiene una dimensión de pluralidad, ¿no? Eh, eh, si bien la metáfora paterna se trata del significante nombre del padre, que sería su dimensión simbólica, ¿no? Lacan no deja de articular el padre imaginario y el padre real. Ese ternario de alguna manera se mantiene a lo largo de su enseñanza, aunque va extrayendo distintas consecuencias de eso, ¿no? Él allí incluso planteaba, ¿no? Ya intentaba plantear una crítica, podríamos decir, a lo que fue la perspectiva ambientalista en que se leía el complejo de Edipo para los post-freudianos, ¿no? Era si estuvo el padre, si no estuvo el padre, ¿no? En la realidad, ¿no? Y Lacan da este paso fundamental de pensar con Freud, ¿no? Porque esta idea del padre simbólico, Lacan lo extrae de Totem y Tabú, ¿no? Y ahí podríamos encontrar una primer versión del no del padre, en Totem y Tabú, ¿no? El padre muerto, ¿no? El padre muerto es el que tiene el valor simbólico, ¿no? de la paternidad, ¿no? La dimensión
simbólica. Señalar que el padre es el padre muerto quiere decir que puede alguien encarnarlo o no, pero que esa función es independiente del funcionario y que incluso puede operar sin funcionario, ¿no? Me parece que ese es el paso fundamental. Pensar que el nombre del padre es un significante es un modo entonces de eh, releer el texto de Freud, que había sido también, podríamos decir, descuidado por los postfreudianos, pensando que era una mera elucubración, una fantasía antropológica, ¿no? El mito del padre primordial y el asesinato, ¿no? Toda esa concepción de esa horda primordial que Freud construye y el mito del asesinato paterno. En cambio, Lacan ahí en Lacan también se ve la influencia, me parece, de Claude Lévi-Strauss, ¿no? En pensar, primero en buscar una formalización de eso, ¿no? Y encontrarla podríamos decir, en la teoría de la metáfora de Jacobson, ¿no? Y poder pensar en todo caso, ¿no? Primero, que el padre, por lo tanto, es un significante. Y si el padre es un significante, y esa es sí, en ese plano donde opera, hay que pensar que aquello sobre lo cual opera es otro significante, ¿no? Y ahí es donde Lacan introduce el deseo de la madre también como un significante, ¿no? Ya no en el sentido de la realidad, sino de la simbolización de la alternancia entre la presencia y la ausencia materna para el niño, ¿no? Es eso lo que abre, ¿no? Solo porque hay esa alternancia, el deseo de la madre opera como una simbolización primordial, es decir, como un significante, ¿no? Y ahí podríamos decir, entonces, la función paterna viene a sustituir, ¿no? Este, en ese sentido, también podemos ver cómo la metáfora, ¿no? A veces como la escribe Lacan, lo pone como una operación, ¿no? Un producto entre cocientes, ¿no? Donde se puede simplificar tachando el numerador y el denominador, ¿no? Y ahí podríamos pensar también, hay un no del padre en esa operación sobre ese deseo de la madre. La barradura. Sí, ¿no? Hay como una barra que cae sobre el significante y que pasa abajo, ¿no? Y en ese sentido, Lacan lo interpreta entonces, esa es la estructura fundamental del Edipo, ¿no? Ella lo venía desarrollando de alguna manera, también esbozado en el texto Los complejos familiares y en la formación del individuo, que están escritos uno, ¿no? Donde también el padre aparecía como el que permite la apertura hacia la exogamia, hacia lo social, ¿no? Que podríamos decir prohíbe el objeto primordial, gozar de la madre, ¿no? De alguna manera. En cambio, bueno, en la metáfora, esto lo lleva, como decía antes, a una dimensión estructural, una sustitución significante. Y si es una sustitución de un significante por otro, ¿no? Esto produce una significación nueva, ¿no? Parece que ese es el punto fundamental, ¿no? El efecto de significación que produce esa metáfora, podríamos decir, en el inconsciente estructurado por la metáfora paterna, que va a ser fundamental para pensar también la neurosis, la realidad del sujeto neurótico, tanto Lacan, por ejemplo, en el esquema R, donde desarrollo también la metáfora paterna, podemos ver que el esquema R, ¿no? Es lo que da el marco de la realidad del sujeto neurótico. La significación fálica implica, como está pensando Lacan en esa época, la significación, algo que se puede deslizar, algo que puede tomar distintos valores en relación a que también se significó, podríamos decir, la castración como una falta, ¿no? Solo si hay castración se puede significar el falo como algo que viene imaginariamente a colmarlo, ¿no? Lo cual se ve bien en el primer tiempo del Edipo, ¿no? El primer tiempo del Edipo, podríamos decir, la condición es que podríamos decir, el niño se haga falo imaginario para la madre.
Para que el niño sea falo imaginario para la madre, tiene que haber para ella la significación fálica, ¿no? No es algo natural, no es algo espontáneo, es solo de esa manera distintos objetos pueden tomar significación en relación al deseo. Eso es la significación fálica en el inconsciente, ¿no? Y permite que todo el sistema simbólico del sujeto, por eso Lacan en el resultado de la metáfora paterna escribe la A mayúscula y abajo escribe falo, ¿no? Que podríamos decir, la A mayúscula representa todo ese universo simbólico que pasa a estar organizado por la metáfora paterna, produciendo ese efecto de significación que se desliza, ¿no? Que, que permite significar al deseo también como deseo de otra cosa, ¿no? Y que al mismo tiempo la metáfora paterna es lo que resuelve con esa significación el enigma del deseo materno. El enigma del deseo materno que se abre por esa alternancia, ¿no? De presencia-ausencia, ¿no? Pero que es como una X, como una incógnita, ¿no? La significación nueva. Bueno, ese es el marco entonces que Lacan también establece para la neurosis, ¿no? Porque en la neurosis, como en el caso Juanito, ¿no? La metáfora paterna está. Lo que falla ahí, ¿no? Para Lacan es algo del orden del padre, lo que llama el padre real, ¿no? Es más bien la salida del Edipo, ¿no? Lo que se problematiza en la neurosis, ¿no? Es la relación con el padre real, ¿no? Con el padre simbólico. Se ve bien en el caso Juanito, ¿no? Es la puntuación que Lacan ubica, ¿no? Lo que él llama el padre real, eh, que va más allá de la realidad, ¿no? Porque plantea también cuál es el vínculo a nivel del deseo con esa madre, ¿no? Deseo, como va a ser después también en relación al goce. Porque se ve bien el caso Juanito, ¿no? Que dice Lacan, si Juanito pudiera pedirle algo a su padre, sería fóllatela un poco más, ¿no? Sí. Ahí está el padre real como es definido como donador, el que da pruebas, ¿no? De tener el falo, ¿no? También marcado por la castración, porque el ser y el tener el falo, los dos están en juego, ¿no? En relación a la castración, pero tiene que dar pruebas para la madre y para el hijo, ¿no? Como transmisión simbólica, la salida del Edipo. Entonces, el problema de la neurosis no es la metáfora paterna, es en los tres tiempos del Edipo lo que ubica Lacan a veces entre el segundo y el tercer tiempo en esa época, ¿no? Seminario 5, ¿no? Estoy refiriendo. Por el contrario, la psicosis es lo que define, en términos de la forclusión del nombre del padre, ¿no? Lacan lo escribe como un agujero en lo simbólico, con un P sub cero, que genera el agujero en lo imaginario de la significación fálica, ¿no? Phi sub cero. Hay que tener en cuenta que en el momento en que Lacan construye la metáfora paterna, es un momento donde todavía no pensó el otro como barrado, no está el significante de la falta en el otro está como completo, ¿no? Y el nombre del padre es el significante. Por eso ahí puede deslizarse a leerse como si la psicosis falta el significante y en la neurosis no faltara ningún Ya. significante, cosa que no es así. Lo que sí se trata, no de que falte o no falte, sino de cuál es el significante primordial que está forcluido, bueno, en la psicosis. Esa tesis de Lacan, por más que Lacan modificó muchas cosas, como esta que acabo de decir recién, ¿no? Tuvo una gran, podríamos decir, un gran valor clínico, ¿no? Esta idea de la metáfora paterna y la realidad de la neurosis construida en torno al Edipo y la forclusión del nombre del padre como determinante, ¿no? De la lógica de la psicosis. Porque ahí también se ve bien que la función paterna implica una cierta regulación, ¿no? De regulación del goce.
de poner un límite al goce. Ahí tenemos ¿no? También un no, no lo que vos evocabas, ¿no? Pero un Ujú, no que es más bien de un límite, ¿no? De un cierto límite, ¿no? Empezando por el límite que implica la prohibición del incesto, ¿no? Donde la madre encarna ya un goce que está prohibido, ¿no? Pero también el límite que aparece puesto en relación, podríamos decir, también al goce autoerótico, al goce pulsional. ¿Sí? Es decir, que tiene una función, es un no que tiene una función reguladora. Reguladora, pero también no hay no sin un sí, ¿no? También lo que yo llamaba el tercer tiempo del Edipo, el padre donador, es un sí del padre. Es el padre que transmite, es el padre que autoriza, es el padre, ¿no? Que da pruebas en algo de su posición en relación al deseo, ¿no? No es todo una cuestión meramente simbólica la que está en juego, ¿no? Una cosa es la estructura, que toma lo simbólico, pero está esta dimensión real e imaginaria, ¿no? También del Edipo y de la función paterna. Entonces, la psicosis lo que aparece justamente, en primer lugar, es como la ausencia de ese significante primordial que regula entonces el funcionamiento de toda la cadena significante para el sujeto. Y por lo tanto, la ausencia de significación fálica, lo cual se ve justamente podríamos decir, lo que lleva al sujeto a la dimensión psicótica, a la dimensión de la certeza, ¿no? Que la certeza justamente es una significación que no se puede deslizar, que no tiene, que se absolutiza, ¿no? La significación fálica implica una relativización y la posibilidad de que eso se desplace, ¿no? No que algo se detenga, ¿no? Se coagule, ¿no? En una certeza. Y es lo que genera, podríamos decir, la problemática del deseo en la psicosis. Es eso que Freud ubicaba, ¿no? Como, en Freud podríamos decir la versión, sería lo que Freud llamaba en el historial de Schreber, ¿no? La retracción de la libido, ¿no? La libido que no puede investir a los objetos. Eso es la ausencia de significación fálica, ¿no? Por decir, en términos de Freud era esa posibilidad de que la libido invista los objetos del mundo, ¿no? Por el contrario, la ausencia de la significación fálica es justamente que no se puede eso desplazar, no hay ese desplazamiento del, del deseo, ¿no? Y es un poco lo que observaban los psiquiatras clásicos como descripción, especialmente de la Kraepelin, de la demencia precoz, o Bloiler, de la esquizofrenia, ¿no? La pérdida, ¿no? Como de la dimensión de la afectividad y de la voluntad del sujeto, ¿no? Hacia el mundo, hacia los otros. Entonces ahí tenemos, ¿no? Es interesante pensar la significación fálica y los efectos de la metáfora paterna en su contraste con la forclusión del nombre del padre, ¿no? Porque Lacan de alguna manera lo está pensando en ese contraste, ¿no? Y creo que eso fue muy útil para eh, pensar esa distinción clínica fundamental con la que nosotros en general pensamos nuestra clínica, que es la distinción entre neurosis y psicosis, que no es una distinción psiquiátrica, sino que está basada en una clínica de la transferencia y en la lógica del Edipo o del no Edipo, ¿no? Después la otra cuestión fundamental en relación a los no hay, que vos también planteabas, si hay nombre del padre, no hay la mujer, ¿no? Lo vemos en Schreber, ¿no? Cuando justamente porque el nombre del padre está forcluido, Schreber, ¿no? Se convierte en la mujer de Dios, podríamos. Hace existir a la mujer de Dios, ¿no? Cual, bueno, tendríamos que hacer todo un extenso desarrollo para eso, pero digo, se ve bien ahí que cuando está la forcluido, eso adviene, hace existir a otra cosa.
Es el problema de la psicosis, cómo hacer existir algo que para el sujeto permita, ¿no? De alguna manera esa regulación, ese anudamiento entre los registros, ¿no? Que produce el nombre del padre, ¿no? También, si uno se fija, por ejemplo, en el seminario 3, ¿no? Porque la elaboración de la metáfora paterna en Lacan va del seminario 3 al seminario 5, ¿no? Hay como una secuencia que después eso se condensa en el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Pero en el seminario 3, donde hay un par de clases también dedicadas a la histeria, eh, Lacan plantea algo importante que va a ser luego clave, yo diría, en los años 70, en torno a la función paterna y el Edipo, ¿no? Cuando él dice, en una de esas clases, dedicada a la pregunta histérica, él dice eh, que la sexualidad, ¿no? De los seres hablantes no puede pensarse a partir de Freud sin el Edipo, ¿no? Si uno saca la teoría del Edipo, ¿no? Todo lo que planteó Freud, ¿no? Pierde su sentido porque está todo estructurado de alguna manera. Y lo llama ahí, dice Lacan, el Edipo es un aparato simbólico. En esta idea del aparato simbólico yo veo, ¿no? Un poco la anticipación de cómo él lo va a formalizar ese aparato como la metáfora paterna. Es un aparato simbólico y es un aparato simbólico también que cumple una función clave en lo que luego Lacan llamará sexuación y que ahí lo llama la posición sexual del sujeto, ¿no? Con lo cual es interesante entonces ver que no hay una posición sexual desde el inicio, ¿no? Innata, podríamos decir, sino que la posición sexual es resultado de pasar por ese aparato simbólico que es el Edipo, ¿no? Que esta, dice, es la idea fundamental como del psicoanálisis al respecto, ¿no? Este, esto en los años 70, ese aparato simbólico, y podríamos decir es también una nueva elaboración sobre la cuestión del padre y del Edipo, son las fórmulas de sexuación que Lacan comienza a desarrollar, ¿no? En los años 70. Es- Seminario aún, Ancor, ¿no? Es clave en ese punto, donde también es clave en el sentido de plantear un más allá del Edipo. ¿Sí? Es decir, que la diferencia que encontramos entre la época de la metáfora paterna, seminarios entre el 3 y el 5, eh, ese aparato simbólico, bien. Ahora Lacan nos agrega que más allá de ese aparato simbólico hay otra cosa, hay otro sexo, ¿no? Hay otro sexo, está la alteridad femenina, podríamos decir, ¿no? Que no es sin el Edipo, pero marca un más allá del Edipo. Porque sin el Edipo sería lo que comentábamos antes, la Claro. forclusión psicótica, ¿no? Cambio, lo femenino aparece entonces como un más allá del Edipo y como algo que también descompleta un poco al Edipo, ¿no? Como el elemento eh, Como estructura constitutivo. total. Claro, exacto, ¿no? Y plantea un más allá fundamental, ¿no? En ese sentido. Pero podríamos decir que justamente la neurosis se enmarca por tener problemas con ese más allá. Mm. Es justamente el neurótico, podemos decir, es el que queda, cuanto más neurótico, más atrapado, podríamos decir, en la lógica edípica, ¿no? Este, se ve bien en Más el caso 2. necesita de la estructura, de la idea de lo total, pues, de la completud. Sí, sí, fíjate vos que en el mito individual del neurótico, en las páginas donde él ahí esboza, ¿no? El nombre del padre, el padre simbólico, imaginario, él dice, en esa primer esbozo, ¿no? Dice, el neurótico eh, vive en la discordancia entre lo que sería la función simbólica del padre
y el padre real, ¿no? Tan como el padre real aparece como carente, humillado. Ahí es la primera vez que Lacan remite a las obras de teatro de Paul Claudel que va a desarrollar en el Seminario 8, ¿no? El padre humillado, ¿no? Ya lo había evocado un poco en los complejos familiares, ¿no? Es la segunda vez que lo hace. Pero bueno, o sea, el padre neurótico es un poco el padre moderno, un padre un poco desvalorizado, ¿no? Ya lo plantea así en esos términos Lacan, ¿no? Y para resolver esa discordancia entre la función simbólica y el padre real, casi como si fuéramos para resolver la discordancia entre la función y el funcionario, ¿no? ¿Ok? El neurótico construye un padre ideal, ¿no? Para resolver esa brecha, ¿no? Eso que no encaja, ¿no? Se inventa, se construye, ¿no? Era un primer modo en que Lacan intentaba pensar cómo pasa esto en la neurosis, ¿no? Después está toda esa elaboración que hace en el caso de Juanito, donde también ahí se ve que el síntoma es equivalente al padre. El síntoma fóbico, ¿no? Viene, y es la primera vez que Lacan usa ese término, a suplir al padre que se empecina en no querer castrarlo, ¿no? Ahí se ve también, ¿no? Fíjate que es muy interesante el caso Juanito, porque Lacan dice del padre de Juanito, ¿no? Que cuando uno lee el historial parece un padre muy simpático, muy moderno, ¿no? Lacan dice algo durísimo, dice, Juanito nunca tuvo padre. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo si lo llevaba a lo de Freud? Sí, sí, claro. Había padre en un aspecto, pero que no cumplía su función, podríamos decir, para Lacan, ¿no? Que no puede cumplir su función porque de alguna manera está casi también como un par con el hijo, ¿no? Fíjate que la solución que dice Freud del Edipo de Juanito es paradójica, porque Juanito le dice al padre, vos anda a la casa de tu mamá y yo me quedo con mi mamá, ¿no? Y Lacan se pregunta, ¿esa es la salida del Edipo? ¿Esa es la solución? ¿No? Cada uno como con su madre, ¿no? Bueno, y ahí para Lacan lo interesante es que el síntoma viene a suplir al padre, ¿no? Que no sostiene su función, ¿no? A diferencia de Freud, ¿no? Que para Freud el síntoma era algo así como el desplazamiento del miedo hacia el padre, Mm. ¿sí? Y para Lacan es más bien se inventa algo a qué tenerle miedo porque el padre no ejerce, ¿no? Se empecina en no querer castrarlo, dice. Se empecina en decir en evitar decir que no, ¿no? Oye, De Claudio, ¿y poner. ahí cómo está Juanito? ¿Está, Ujú. ten- está padeciendo? ¿Cómo está en relación a la forclusión del nombre del padre, pues? ¿O está No, cerca? bueno, ¿O qué pasa ahí? no, porque No, o sea, no, se ve bien que Juanito es un neurótico, ¿no? sí, sí. Que está que está el significante nombre del padre, lo que A falla, pesar dice de que el Lacan, padre sea así, ¿no? A pesar de que no haya, exactamente, no. Digamos, para ponerlo así en, exactamente. en nuestra época actual, ¿no? Pero Ujú, ese bordecito, ajá, que ujú, no es una neurosis, no, aunque no haya, totalmente, ¿no? claro, sí, sí. Aunque no haya padre, pese a que hubo mucha presencia de la persona del padre en la Ajá. vida de Juanito y una presencia que uno puede valorar en un montón de otros aspectos, pero hay algo que no opera en esa función, ¿no? Que es crucial para... Por eso es que Lacan Si hay en la declive, última parte, es evidente ujú, que hay declive, pero no hay forclusión. Sirve para eso, ¿no? También, ¿no? O sea, sí hay bueno, sí, declive del nombre del padre. hay, hay declive, hay suplencias, ¿no? Si el síntoma puede ser una suplencia. Es más, uno podría decir, Juanito es el primer niño moderno, ¿no? De alguna manera. Es el primer niño que se analizó, es el primer niño que se...
al que se le dio la palabra y se lo escuchó, ¿no? Con atención, con las cosas que construía, las respuestas que iba dando, ¿no? Y al mismo tiempo es moderno porque nos muestra algo de ese, hacia el final del seminario, se pregunta cómo va a ser, según esta salida de Juanito, o este modo de resolver sintomáticamente, podríamos decir, el Edipo, ¿no? ¿Qué posición va a tener en su adultez? ¿No? Si alguien sale de esta manera del Edipo, ¿no? ¿Qué posición? Y ahí Lacan desarrolla algunas hipótesis y fundamentalmente dice, es la posición del hombre moderno, ¿no? Ahí estábamos en los años 50, ¿no? Posición del hombre moderno. ¿Pero a qué llamaba él el hombre moderno? El que tiene una posición, decía él, pasivizada frente a la mujer, ¿no? Esa era está ahí, ¿no? En las páginas, las últimas clases del seminario 4, ¿no? Eh, bueno, es decir, que él ya ahí veía, ¿no? Algo de estas cuestiones. Obviamente que también, ¿no? La declinación del padre también plantea cuestiones en torno a la virilidad hoy también, ¿no? En ese sentido del hombre pasivizado, ¿no? O del hombre infantilizado, que es la otra vertiente, ¿no? Que también Lacan advierte, cuando dice ya no hay personas adultas, ¿no? Algo de eso, ¿no? Comenta, ¿no? En relación eh, a un texto de André Malraux. Ujú. Claro. Ujú. Anticipa bien nuestra Y, época, el malestar contemporáneo y justo todas estas preguntas alrededor de tanto de la función del padre que como lo dejas podemos ver entonces la cuestión simbólica, ¿no? Digamos que la formal, la de la estructura, la del nombre del padre, pero también y, está desde ahí, por cierto, el ideal, ¿no? El ideal que y, decías que era la ujú. solución entre ese impasse entre el padre real y el padre simbólico, ¿no? Un Sí, así padre lo ideal. plantea, ¿no? Claro, en el mito individual, ¿no? Que es un texto muy primeros años 50, ¿no? Es un primer esbozo que él hace, ¿no? Pero era el modo ese de hacer jugar las distintas dimensiones eh, paternas, ¿no? Porque también lo que hay que ver es que esto después en Lacan, en los años 70, también se complejiza porque aparece todo el término de las nominaciones, las distintas funciones de nominación, y porque también Lacan pluraliza los nombres del padre. ¿Sí? Pluraliza los nombres del padre y eso permite pensar, bueno, distintas formas, como lo va a hacer a partir del seminario 22 en adelante, distintas formas de anudar real, simbólico, imaginario. Porque la metáfora paterna también podemos pensar, es un modo de articular los registros, ¿no? Porque dijimos, es la metáfora que produce un efecto de significación nueva, imaginaria, en relación al deseo. Pero también implicaba una regulación del goce, ¿no? El no del padre, ¿no? En ese sentido, y también un sí en el sentido de no podrás gozar de tu madre, podrás gozar, desear a otra, ¿no? O sea, había también una habilitación, podríamos decir, ¿no? Es decir, que la función paterna ya era en Lacan un modo de articular los registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Con los nudos se torna eso ya patente y lo pone muy de relieve. En el seminario 23, por ejemplo, dice, el nombre del padre es el cuarto que anuda real, simbólico, imaginario. Y lo llama nombre del padre, complejo de Edipo o realidad psíquica, ¿no? Es
como sinónimos, ¿no? O sea, el nombre del padre, complejo de Edipo, o realidad psíquica para la neurosis, podríamos decir. La neurosis anuda eso con los nombres del padre, con las distintas también versiones, ¿no? Esto que te comentaba antes del mito individual como una versión idealizada, como un modo de querer, ¿no? Resolver ese punto de la carencia paterna, pero a nivel de lo que llama el padre real. Pero ahora entonces aparecen como distintos modos de pensar cómo eso puede anudarse y también un poco lo que ya aparecía, este término de suplencia que aparecía en el seminario 4, cómo pueden suplirse ese anudamiento de algunas otras formas. Lo que estamos, creo, viendo en esta época, con la declinación del padre que Lacan advertía, es cómo, bueno, empiezan a aparecer también modos de intentar suplir invenciones, ¿no? Invenciones. Ahí remito al texto de Jacques Alain Miller, de la invención psicótica, como un modo de resolver, en ausencia del padre, modos de anudar real simbólico imaginario, podríamos pensar, ¿no? De suplir eso, ¿no? Así que también está esa cuestión de la suplencia. Ahora bien, de todos modos, cuando Lacan por primera vez indicó esta idea de la declinación de lo que llamaba la imago paterna en el texto Los complejos familiares en la formación del individuo de 1938, él ya ahí advertía que eso era, por un lado, la causa de la neurosis moderna. Ahí cita también a Claudel, ¿no? El padre humillado, ¿no? Esa trilogía de obras de Paul Claudel. Eh, y era la consecuencia, o podemos decir, el psicoanálisis es también la consecuencia de esa declinación. O sea, a- ya en el 38 Lacan dice, hay declinación, en ese momento lo llamaba imago del paterno, no, todavía no era el significante, pero cumplía esa función de articulación entre la endogamia y la exogamia, y lo social, ¿no? Ya esa declinación genera la neurosis moderna y genera lo que se inventó para la neurosis moderna, que es el psicoanálisis, ¿no? Tal vez podríamos decir porque cuando los nombres del padre estaban muy fuertes, lo que estaba era la religión. Ok. Había otros modos de sostener esa función, ¿no? Eh, eh, Es que se cumple, ¿no? Si el gobierno tiene digamos, con un amo muy fuerte, una dictadura, difícil para el discurso analítico, ¿no? ujú. Y sí, especialmente si hay creencia en eso, ¿no? Si se logra creencia y si se produce una especie de, bueno, como vemos a veces también en ciertos casos, ciertos fundamentalismos, ¿no? Que Ah, surgen como un intento, ¿no? De darle vida a esa función, de recrear, ¿no? Por eso, fíjate, de todos modos, que Lacan, en los años 70, en una conferencia que da en Roma, ¿no? En cualquier lugar, dice, ¿no? Si triunfa la religión, ¿no? Este, ahí plantea el problema del psicoanálisis y la religión, ¿no? Que es otro tema, este, que se abre a partir de los nombres del padre, ¿no? Y también la historia del psicoanálisis es otro tema, los nombres del padre. Sabemos que Lacan es excomulgado, ¿no? Y pone a la IPA como una organización al modo religioso, por interrogar también el deseo de Freud, ¿no? Como padre del psicoanálisis, ¿no? Es en cualquier momento que es expulsado, ¿no? Cuando toca y cuando iba a empezar, estaba empezando el seminario, los nombres del padre, interrogar ese punto crucial. Crucial para toda institución, ¿no? Porque las instituciones siempre, ¿no?
Es el problema que se ve en la historia también de la política, ¿no? El debate entre Carl Schmitt y Kelsen, ¿no? Hay que funcionar con una ley sin que nadie ocupe el lugar de la decisión en el caso de excepción, o cuando hay una situación excepcional, la tesis de Carl Schmitt, uno tiene que decidir, no es para abrirlo al debate entre muchos. Existe uno, ¿no? Que es el que decide, o son procedimientos formales donde eso no se encarna en ninguno que hace función de excepción al conjunto, ¿no? Ahí vemos la fórmula de sexuación de Lacan, del lado izquierdo, ¿no? El lado macho que ubica del lado izquierdo Lacan, ¿no? Es decir, la función de la excepción, y el todo. Es decir, de nuevo, ¿se puede funcionar solo con padre muerto o es necesario que alguien Exacto. encarne en ciertas situaciones esa función? Es todo un debate dentro de la cuestión de la política, de la democracia, Claro, pero de se lo... ve, ¿no? La estructura ahí Mm, de la excepción de aquel padre primordial se ujú, preservó ahí ujú, hasta las fórmulas de la sexuación, ¿no? ujú. La Sí, estructura. sí, y la estructura, si ese lugar tiene que funcionar como padre muerto, ¿no? O si podría haber ahí alguien que encarne de manera viva esa función para Y que los decías, otros. ¿no? Como eso de poner el cuerpo, del hacerse más presente, o sea, de Ujú, enseñar, del momento de actuar también, ¿no? De ujú, ujú, funcionar como tal, ¿no? Que va a ser ujú, fundamental para lo de la posición sexual que decías, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. O sea, alguien lo tiene Mm, que mm. ejecutar, ¿no? Ese, Sí, sí, sí. Y para eso también se necesita que el padre, ¿no? Es lo que va a desarrollar en los años 70 Lacan, ¿no? Haga también de una mujer su síntoma, su objeto, ¿no? Este, y en ese sentido, por eso, ¿no? Eso que decía en Juanito, el fóllatela un poco más, esa. está puesto ahora, ¿no? Bajo esa otra forma que se necesita ahí, ¿no? Que el padre real implica algo también en relación a un deseo, ¿no? Que opera ahí en juego, ¿no? No un mero mecanismo simbólico, ¿no? Automático que funciona en la estructura, ¿no? Bueno, no, pues muchas gracias, Claudio. Creo que con todo este material, podemos seguir trabajando en pos de las jornadas y finalmente trabajando en el psicoanálisis y en nuestra época, con Ujú. este recorrido de Freud a Lacan. Te agradecemos mucho. No, gracias a vos. Un gusto, como siempre. Y un Nos saludo a todos vemos. los colegas de México y de la ANEL. Exactamente. Te Mm, mandamos un abrazo. mm. Muchas Un gracias y nos abrazo. vemos pronto. Hasta la Chao. próxima.